Hola, buenas noches. Hola, buenos días. Hola, hola a Buenas todos. tardes. Aquí estamos por aquí. Nosotros ya nos hemos presentado. Abajo está Isma, psicóloga, sexóloga, ya todos la conocemos. Habitual en este programa y Heli del programa anterior, streamer y estudiante de medicina. Ojo, Eso dicen. ojo, eh. Pues entonces hoy vamos a hablar un poquito de. Vamos a empezar por la inseguridad. Entonces, yo preguntaría, ¿qué es una inseguridad? Isma. Sabía que me iba a tocar a mí responder. Bueno, pues una inseguridad es una reacción emocional de malestar que tenemos ante una situación en la que creemos que no tenemos la capacidad para poder salir airosos de superarla. Es decir, nos encontramos con algo que nos desborda. Por ejemplo, creo que a todos nos ha pasado esto de que tenemos un examen y creemos que vamos a suspender. Y en vez de plantearnos no sé, algo mejor, no ponernos en lo peor y decir, bueno, voy a hacerlo lo mejor que puedo hacerlo, nos ponemos en lo peor, que uf, da igual lo que haya estudiado, que esto va al desastre. Y bueno, yo creo que todos nos hemos sentido inseguros en algún momento. ¿A vosotros os ha pasado? Yo, por ejemplo, en el anterior examen de la universidad, pues estoy en una universidad online, es decir, lo hacía en mi casa. Y tenía un examen que era de estadística, que yo lo llevaba bien, porque yo durante el curso había entregado mis prácticas y todo me había ido bastante bien. Y durante ese día del examen y el día antes, estaba súper insegura de, bueno, voy a suspender de 2 asignaturas que tengo, porque como estoy trabajando, tampoco no voy con muchas asignaturas. Voy a suspender las 2, ya verás, tal. Y al final, de tanta ansiedad, pues, y fui en el examen no tan focus y pensando en plan de, guau, me está yendo mal, y después aprobé. Pero esa ansiedad que tuve antes casi me jugó una mala pasada, casi, casi. Por suerte no, pero uf. Yo, de hecho, una amiga mía bastante cercana, pues cuando empezamos la carrera siempre se dejaba examen, o sea, no se presentaba directamente por la ansiedad que le causaba, los nervios, la inseguridad de, ay, es que no, es que voy a suspender y ni siquiera aprobaba. Y en medicina la mayoría de los exámenes son test, entonces ya de ir a clase y con haber estudiado algo, pues por lo menos el aprobado no es tan complicado como un examen de desarrollo, ¿no? Y al final yo le estuve animando mucho: "Venga, preséntate, aunque sea, ves como el examen, vas pillando técnica y tal". Y al final, cuando empezó a presentarse, pues empezó a aprobar mucho y eso, al final si no lo intentas, por lo menos Claro, al final el no ya lo tienes. es como romper esa barrera, ¿no? Yo pienso, o sea, la inseguridad puede causar ansiedad, pero la inseguridad puede venir por problemas de comunicación también, que hemos visto anteriormente en otros programas. Por ejemplo, a la hora de, Hombre, de comunicarte con alguien, si te da inseguridad, te da ansiedad también, o sea, es básicamente todo lo que hemos hablado, lo que te produce, ¿no? Esa, claro, si tú crees que no vas a ser capaz de comunicar algo, que, o yo qué sé, piensas que la otra persona va a reaccionar mal, o que no vas a saber explicarte, o que no vas a conseguir que lleguéis a un acuerdo, pues te vas a sentir súper inseguro y lo que vas a hacer va a ser intentar evitar claro, esa comunicación o incluso ponerte agresivo o muy tímido. por eso, digamos que la inseguridad es como un problema de comunicación también. Sí, podría dar también a problemas de comunicación. Repercute en ella. Vale, ¿y cuáles serían las causas? Pues bueno, yo creo que en gran parte lo primero sería todo lo que hemos vivido, todo lo que nos han enseñado, ¿no? Lo que nuestros padres, cómo nos tratan, nuestros amigos, nuestros familiares, de si son unas personas que nos protegen demasiado, que no nos dejan experimentar, incluso que nos impongan las cosas sin darnos ningún tipo de razón, simplemente porque ellos lo dicen. Todo eso nos repercute en que no seamos capaces de tomar nuestras propias decisiones y como que todo está en una línea que no tenemos capacidad para decidir ni cometer errores. Claro, los típicos Igual, comentarios, ¿no? Que te hacen de, hay que ver que podías mejorar esto, ¿no? De que te causa no, esa... incluso tus Dime, padres de tienes que hacer esto porque lo digo yo, claro, sin explicaciones. Y ya está, fin. Súper autoritario. Pues entre eso y, por ejemplo, algunos amigos, como tú dices, las críticas, eso todo repercute en que tus experiencias sean de inseguridad, de que
no desarrolles capacidades para hacer las cosas. Claro. Por otro lado, también, bueno, hay predisposiciones genéticas, a lo mejor de esto sabe más Heli, eh, que nos llevan a que tengamos una personalidad más exigente y perfeccionista, que nos hace poco flexibles. Entonces, intentamos no equivocarnos, nos obsesionamos demasiado y creemos que las cosas tienen que ser de una manera muy concreta. No nos podemos salir de esa línea. Esto también nos lleva mucho a que seamos inseguros, porque las cosas son como creemos que deben de ser y tienen que ser perfectas o el mundo se nos cae. Eso pasa también un poquito con el TOC, ¿no? Y hay que me da toque, ¿tú puedes ir un poquito por ahí o...? Claro, hay personalidades, por ejemplo, la personalidad es una personalidad obsesiva. Tiene esos rasgos de que todo es perfeccionismo, de que todo es obsesivo. Entonces, tiene relación también con todo esto. Luego, por otro lado, también somos seres humanos. Estamos diseñados para relacionarnos, somos seres sociales. Nos gusta que la gente lo pase bien con nosotros, que nos quiera. Nos gusta sentirnos queridos, nos gusta querer a los demás. Y ese miedo a que no seamos aceptados, a que estemos solos, también nos afecta muchísimo y nos hace sentirnos inseguros muchas veces, porque queremos gustar, queramos o Claro. no queramos. Al Y por final, otro lado, digo que sí, al final somos una sociedad, ¿no? En el que necesitamos contacto, ¿no? De cariño y que nos digan, oye, ¿qué tal? O te quiero, o cositas así, ¿no? claro, no somos seres que vivimos en una burbuja aislados del resto y lo que diga el de al lado me da igual. No, somos seres sociables, vivimos en una sociedad rodeados de gente, nos tenemos que comunicar con ellos, vivimos con ellos, vamos a interactuar, queramos o no, y el estar solo nos genera también ese miedo. Y bueno, por último, también nos puede generar inseguridad todo esto que decíamos de que desconfiamos de nuestras capacidades, de que no nos vemos con todas las habilidades para llevar algo a cabo, que nos vemos sin virtudes, es decir, solo vemos a lo mejor lo negativo, los defectos, no vemos nada positivo. Y todo esto es lo que en psicología, a este conjunto, se le llama autoestima baja. Y eso también nos influye. Si nos vemos que no tenemos nada bueno, no vamos a ver que vamos a poder resolver las cosas. Por lo tanto, nos vamos a sentir inseguros para llevarlas a cabo. Claro, más adelante también haremos un programa de motivación, pero básicamente es como lo que comentó Gerard, de apuntar 3 noticias buenas, que de hecho también para ahí va un poquito la primera sección, ¿no? Que es decir, pues, 3 noticias positivas que no te haga que el día sea y tener una autoestima baja o estar mal, ¿sabes? Yo pienso, por ejemplo, aquí me están diciendo por el chat que le gusta el tema, por ahí he leído de Potato, que está diciendo que le gusta mucho el tema de hoy. Y Choco está diciendo que siempre que queremos estar queridos y que nos digan cosas bonitas. Claro, es que al final como que necesitamos ese apoyo de gente cercana que nosotros queremos, ¿no? Necesitamos que escuchar cosas bonitas, ¿no? Claro, Que te digan, que te apoyen, que te aporten, que tengan afecto. El poder del amor. Ahí estábamos del programa anterior que hablábamos del amor y los distintos tipos de amores, ¿no? Por ejemplo, el amor fraternal que comentaron de tus padres o de tu familia, ¿no? Yo siempre lo diré que estoy enamorado de perro. Esto, bueno, lo Efectivamente. estamos escuchando y suena fuerte, ¿verdad? Es algo que quieras que no, una inseguridad puede acarrear muchas cosas. Y ahora estaría muy bien que entre todos pusiésemos así un poquito todas estas consecuencias que puede generar el estar inseguro. hombre, Yo, pues a mí algo que me pasa, de hecho, es que la inseguridad me da mucha timidez. De hecho, por eso empecé a hacer stream en Twitch y, por ejemplo, por eso me apunté un poco a esta iniciativa, pues, por soltarme un poco, porque claro, me da casi que miedo a hablar con la gente, conocer gente nueva, ya miedo, porque es que estoy tan insegura que llego a tener eso, miedo de hablar, de lo que voy a decir, de si voy a caer bien, de si me van a aceptar, Claro, es que pero también pasa que yo pienso que hay mucho loco por ahí. De que te quiere hacer la trampa o te quiere. Que no hay ese amor libre como dijimos en el programa anterior, sino que es por interés. Últimamente prácticamente todas las relaciones, o casi todas, son por interés.
Esa es la pena, ¿no? Y entonces de ahí te viene esa inseguridad del no saber si esa relación que tú tienes, ya sea de amistad, de amor o de lo que sea, es verdadera. Y entonces, pues de ahí te viene esa inseguridad y por ejemplo, yo pienso que te hace como ese escudo, ¿no? Que también puede ser la dependencia, porque esa ansiedad te puede hacer depende de otra persona, que aunque seas capaz de hacer algo, el preguntarle a alguien de, revísame si esto está bien, hazlo tú, toma, de no atreverte a hacerlo. Por ejemplo, yo mi anterior trabajo, cuando empecé a hacer unas cosas del trabajo que tenía que hacer, que me encargaron a mí con un compañero mío, bueno, ex compañero, porque yo no estoy en esa empresa, me lo enseñaron y tenía tanta ansiedad que yo le decía al compañero, ¿es así, seguro? Como que sí me necesito esa opinión de, o confirmación de esto es así. Sí que es verdad que esto lo he ido perdiendo, pero al principio sí que era muy insegura en el trabajo, por ejemplo. Por Yo creo aquí, que con las relaciones pasa un poco lo mismo, que conforme vas teniendo relaciones, vas aprendiendo cómo es la gente, cómo lo que quieres, lo que no quieres de ellas, te sientes más capaz y menos inseguro y tienes menos miedo de que te puedan hacer daño o menos miedo de decir, bueno, no le voy a cagar si no estoy haciendo nada malo y es como esos yo miedos se digo, van o perdiendo. sea, tú aprendes a base de pal. Entonces, es cuando tú aprendas a ir cogiendo la amistad, ¿no? Por aquí, por ejemplo, dice Chocoelato, dice, las relaciones siempre por interés, siempre. Vas a juntarte con una persona por algo que te interesa. Entonces, yo pienso que sí y no. Quiero decir, al principio sí, pero más que por interés porque te cae bien, ¿no? Esa persona o tiene cosas similares a ti que se adaptan a ti y entonces tú dices, vale, puede haber una posible amistad. Pero yo pienso que es complejo eso, ¿no? De que no yo no quiero pensar eso de que todas las relaciones van por interés. Yo creo que no, porque mira, por ejemplo, hay mucha gente en clase, por ejemplo, que hemos coincidido porque hemos coincidido en el mismo máster y no nos hemos relacionado por interés en el sentido de, oye, tienes algo que a mí me interesa, ¿no? En plan de, estamos compartiendo el mismo espacio, tenemos unos intereses comunes de profesión, tenemos el mismo lenguaje que hablar, podemos, yo qué sé, compartir un momento, Claro, yo pienso que eso, que no simplemente. es que sea que te adapte a una persona o quiera su amistad por interés, sino que surge. Porque por eso es tu amigo, ¿no? Porque tiene cosas que os complementáis. Yo pienso igual, no sé, al final te juntas con gente que tiene cosas en común contigo o simplemente te ha caído bien, os lleváis bien, os entendéis, ¿no? Pero también por otro lado, últimamente estoy viendo en las redes, influencers que ponen, por ejemplo, que, está bien buscarte una pareja de una posición, social mayor o económica para subir tu posición, y tiene un nombre, esta práctica, que ahora mismo no me acuerdo, pero me quedé un poco a cuadro, la verdad. O sea, buscas pareja solo para subir tu estatus social, económico y demás. La verdad que me quedé a cuadro. O sea, esto no es nada nuevo, ¿no? Esto se ha hecho toda la vida, ¿no? Pero que Claro. ahora tiene un término y todo, hay bastante gente que lo ve bien, que lo ve genial. La No verdad, sé, yo increíble. pienso que a mí me da miedo cómo va tomando el camino esto, ¿no? De los valores, porque yo pienso que al final todo esto viene de la educación. Viene de los cimientos, por decirlo, que es la educación, de los valores. Tanto lo que te enseñan en casa como en el colegio. Y en casa, como no se tiene tiempo por el trabajo, tal, no te enseñan suficiente y al final se promueve ese amistad o relación por interés y da mucha pena. Y al final se normaliza un poco el tener una amistad o una relación por interés. Por Realmente. ejemplo, en informática, que como es mi campo, hablo de mi campo, se tiene mucha amistad por interés porque dices, hostia, este trabaja en X empresa y me puede enchufar en esa empresa y tener un cargo más alto o incluso entre gente de la misma empresa, que a lo mejor conoces a alguien con un rango muy más alto y te haces amigo de esa persona solamente para que tú crezca un poco más y así gana más dinero o más prestigio en esa empresa y después puedes saltar a otra empresa o incluso conseguir lo que tú quieras en proyectos que tú quieras o hacer lo que te salga de ahí, en pocas palabras, solamente por esa amistad. No, que yo creo que esto tiene mucho que ver con las inseguridades que estamos hablando.
De que las personas que se sienten inseguras son muy competitivas, buscan el perfeccionismo, buscan estar a lo mejor en puestos por encima. Y la inseguridad le lleva a eso, a que busques el interés, de que quieras siempre estar por encima de los demás, de que busques esa competición constante, no descansar. Claro, al final un poco de los tipos de relaciones que estuvimos hablando de diferenciar entre amistad o conocido, ¿no? También hice un poco de hincapié en eso, o tú, si no recuerdo mal, además de hablar sobre las relaciones de pareja y tal, pero yo pienso que se diferencia mucho de amistad porque es una palabra que es muy grande. En cambio, un conocido es por eso, por interés, ¿no? Yo pienso. O que no tienes tanta confianza o por interés, pero lo que es amistad, para mí, es demasiado. ¿Cómo se puede combatir la inseguridad? Yo creo que lo primero de todo ello es ser conscientes de que estamos siendo personas inseguras, porque, a ver, un ejemplo así muy mundano, vamos a decir, muy simple, es si tú no piensas que tu casa está sucia, no la vas a limpiar. Pues con uno mismo pasa lo mismo. Si tú crees que no vas a tener ningún problema, tú no tienes ningún problema, ¿por qué te va a arreglar algo? No vas a cambiar absolutamente nada porque tú piensas que no hay nada que tengas que cambiar. Entonces creo que lo primero de todo eso sería un poco ser conscientes de que, vale, pues en alguna situación o estoy siendo agresivo, o estoy siendo tímido y no hablo, o incluso me estoy sintiendo celoso, que podría ser otra de las consecuencias de la inseguridad. Todo esto está yendo a ras de que estás siendo inseguro, de que te das cuenta de que hay algo de fondo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Veis que esto sería igual de importante? Lo primero de Claro, todo. yo pienso que Claro, encaja perfectamente con los problemas de comunicación. Tú dices de la inseguridad te produce celos, pero tienes que saber cómo comunicárselo, cómo hablarlo a la pareja, ¿no? Que no cause un problema mayor. Es complicado. Porque a veces como que nos cuesta por tener esa inseguridad de qué va a pensar la otra, que soy un celoso, no sé qué. Es un tema Ahí también complejo. viene lo de que queremos seguir gustando y que nos vean celosos, a lo mejor lo vemos como algo negativo y no queremos tampoco exponernos a que vean que es un sentimiento, que hablaremos de hecho yo creo que en el siguiente programa de esto bastante, que es un sentimiento de es normal, te puedes sentir celoso, la cosa es cómo tú después de sentirlo, lo que haces en consecuencia a ello. claro que si no somos conscientes del problema, como en cualquier problema, no podemos arreglarlo, que lo primero es darse cuenta y aceptarlo, ¿no? Antes de poder hacer nada. Claro, al final es la comunicación. Es hablar las cosas, como dice, ser consciente de ello y hablar sin que no quede ninguna duda, ninguna pregunta. De esa forma como que te evita el posible inseguridad o posibles problemas de comunicación. Pero claro, incluso el preguntar para que no haya ninguna duda, pues te puedes callar a causa de una inseguridad de que a lo mejor en algún momento te hayan dicho, anda, no hagas preguntas tontas, anda, lo que estás preguntando no tiene sentido, lo que sea, y ya te caes por inseguridad de decir, hostia, ya tengo miedo, pero al final es una inseguridad, entre comillas, de preguntarlo, y al final, pues, se hace un budín la bola más grande. Por no preguntar esa pregunta que puede ser interesante, pero a lo mejor piensas que es tonta. Claro, entonces una forma Claro. de combatir esto sería teniendo confianza en uno mismo. Porque teniendo confianza te sientes más seguro y ya puedes hacer esa pregunta que te causa inseguridad. Y como siempre, para tener más confianza es que te vayas exponiendo. Y obviamente no todas las veces te va a salir perfecto, sino que te tienes que exponer al fracaso, a que tengas experiencias en las que veas que pues no eres perfecto, en que no has conseguido ese 100% que querías, pero a lo mejor te has quedado en el 80% y has dado todo lo que has podido de ti. Y ves esa parte positiva de que has llegado hasta ahí. Así que creo De que es bastante hecho, importante. esto sería como hablar de la resiliencia, ¿no? De salir de situaciones complicadas, salir bien y llevarnos algo que nos aporte algo. Si hemos vivido una dificultad, pues llevarnos algo que nos va a servir en el futuro para afrontar otra situación parecida o lo que sea, pues de mejor manera, ¿no? Que es Sí. importante que todos aprendamos a ser más resilientes, ¿no? A veces yo, por ejemplo, sí que me comparo con gente, ¿no? Entonces eso sería malo en este aspecto. De compararte, por ejemplo, en el ámbito laboral. Hay que ver que este tiene y yo no. ¿Cómo puedo hacer cosas? Entonces es una forma como de intentar salir, dejar de compararte y decir,
pues si yo no tengo esto, pues voy a buscar la forma de ir a por ello, ¿no? Marcarte un objetivo, como decía Gerard, si no me equivoco, y trazar ese camino y ir a por ello. Entonces yo Claro, las pienso que, comparaciones tienen que ser contigo mismo. claro, Y más que compararnos un poco también con nosotros mismos, es lo que estábamos diciendo también de que solo vemos nuestros defectos y solo vemos debilidades. Y como que incluso no vemos que estas debilidades pueden llegar a tener alguna virtud. ¿Sabes? Tú puedes decir, "Uf, tengo este defecto", y a la larga decir, oye, pues mira, este defecto me sirve para tal cosa. Por ejemplo, yo, uno de mis defectos es que soy una persona muy olvidadiza, pero lo compenso con que me organizo muy bien. Entonces, voy apuntándome las cosas en la agenda y eso me lo compenso. Voy viendo los defectos que tengo y los voy supliendo de alguna forma. claro. No todo tiene que ser negativo. Es un poco conocernos a nosotros mismos y en vez de estar comparándonos todo el rato y de que tengamos que ser perfectos, no es. Con lo que tengo bueno y con lo que tengo malo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar hasta el objetivo que yo quiero? Efectivamente. Eh, yo pienso que también el tener inseguridad a veces por ciertos comentarios te puede llegar a dar complejo. De lo que hablábamos en el podcast, por ejemplo, de la confianza. Los típicos comentarios, estos que te dice la gente. Que a lo mejor son comentarios que lo hace la gente sin pensarlo y dice, bueno, esto no me va a afectar, es una tontería. Y a lo mejor te está afectando más de lo que se cree esa persona y te acaba creando ese complejo, porque a lo mejor no es una persona, serán 2 o 3 o las que sean, y acaba siendo un complejo para ti. O te pilla en un momento en el que no ha sido el mejor momento en el que te lo diga, o que ese día estabas con el estado de ánimo súper bajo y que en vez de ser, bueno, me han dicho esta pequeña cosita, no, te han roto el mundo entero y te sientes súper mal. Claro, la gente muchas veces piensa que no se pone en ese lugar, ¿no? De la otra persona y no tiene esa empatía a la hora de decir ciertos comentarios. Y una de esas cosas malas es Internet, pienso. Porque Internet te da ese anonimato para, por ejemplo, nosotros que streameamos, a que nos digan cosas de nosotros porque nos estamos poniendo. Y como da ese anonimato, la gente puede soltar lo que quiera, entre comillas, porque está permitido. Entonces, yo pienso que debería de tener un DNI y localizar a esa persona para decir que aunque es denunciable, y hay casos que se han denunciado, pero yo pienso que no se debería de permitir ciertas cosas. Porque es eso, al final todos somos personas y no sabemos qué le ha pasado. Aunque esté alegre o esté de buen humor o como quiera llamarlo, yo pienso que hay que ver un poquito más adentro de la ventana. Yo creo que a eso nos faltaba muchísima educación, que la gente un poco que aprovecha ese anonimato porque no va a tener ninguna consecuencia para atacar o decir cualquier comentario sin tener en cuenta a la otra persona. Tiene que ver un poco con la falta de educación, de respeto, de empatía, por ponerse en el lugar de la otra persona, de cómo le puede sentar. Y pues claro, es que estoy pensando y la cantidad de famosos que hemos visto que se han suicidado, que parecían súper felices de tener la vida resuelta y no estaban bien. Pues tú no sabes cómo está la persona que estás viendo, la persona realmente no la estás conociendo, por Claro, mucho que se esté exponiendo. Entonces, a lo mejor puedes estar, yo qué sé, dando la gotita que colma el vaso y destrozándola un poquito más, porque no sabes cómo está esa persona. claro, no sabe Exacto, los problemas que hay de cada uno. al final es como una doble cara, que es donde esa persona muestra como su cara buena hacia internet, se podría decir, o hacia los amigos, pero luego internamente de su cara de decir, estoy mal por X problema, o me pasa X, o tengo esta rayada en mi cabeza por X tema, y eso la gente no lo sabe y va destrozando esa cara que tienes en tu interior que nadie sabe, o casi nadie sabe. En raíz de todo esto, el otro día Sí, estaba sí, viendo un programa que señalaba muchísimo que en la sociedad en la que estamos ahora mismo, la vulnerabilidad que tenemos al decir las cosas nos da muchísimo miedo y estamos intentando no ser personas vulnerables. Cuando tú antes podías apoyarte a lo mejor en tus amigos, en tus familiares, les podías contar las cosas, podías abrirte, pero últimamente como que hay muchísimo miedo a eso. Porque al final yo creo que se puede pensar como alguien que
esa persona, si se lo cuentas, lo va a exponer a internet o lo va a exponer hacia sus amistades que tenga aparte de ti. Y es como que ese miedo de qué dirán, o me van a dejar de lado por este problema que he tenido, o porque le he contado esto, y me va a dejar como ver dentro mío por detrás. Y yo creo que se tiene esa inseguridad de, y si, Claro, pero viene por un tema de valores, ¿no? De que no tenemos confianza con esa persona o que tenemos esa inseguridad, ese miedo a que no sea una amistad verdadera. Porque si fuera una o amistad verdadera, una relación verdadera, no pasaría eso. O Es la simplemente pena. porque has visto que esa persona que o mucha gente que tienes a tu alrededor ha contado cosas malas de X persona y ya dices: "Hostia, ¿y si cuenta también lo mío?". Pero, por ejemplo, también puede haber comentarios, ¿no? Estoy diciendo antes, que te afecten, ¿no? De hecho, tenemos por aquí un vídeo que me parece súper interesante. Vamos a ello. Ahí va, ¿eh? Hoy con 15, qué mona. Con 15 es que no sabes lo buena que estás. Estás llenita de complejos. Yo ahora no estoy tan buena, pero no tengo complejos. De digo yo que compensa. Pero con 15 estás llena de complejos. Yo, vamos, no me disfruté nada. Y cuando veo fotos mías ahora digo, ¿perdona? ¿Todo en su sitio? ¿Todo ahí como sujetado desde dentro? ¡Qué barbaridad! Luego se cae y también se caen los complejos. ¡Ea! La vida... ¿Qué pensáis? Es que totalmente, o sea, tiene totalmente la razón. O sea, cuando eres más pequeño piensas que tu cuerpo no es el correcto tampoco, sino como el físico que es normativo en ese momento y tienes esos complejos. Y luego vas creciendo y te vas dando cuenta que esos complejos eran una tontería y que te desaprovechas totalmente. A mí, por Claro, cuando ejemplo, eres joven dime, dime. sí, bueno, que cuando eres joven estás muy sometido, ¿no?, a la presión social, de los cánones de belleza, de tus amigos, de tus amigas, lo que te dicen y claro, es cierto que al final estás, por decir, en tu mejor época y estás sufriendo por tonterías y esa época no va a volver tristemente. Claro, es que es lo que dice Gil. Yo, por ejemplo, he estudiado visuales y digamos que los cánones de belleza de los que tú hablas se imponen desde la publicidad, que tú no te enteras y te van metiendo con esos cánones de belleza que ya estereotipos, o como los quieras llamar, y luego la gente se raya, se come la cabeza, y no solo eso, sino que llega el típico niño. Vamos, me voy a intentar controlar un poquito el vocabulario porque estas cosas me tocan. El típico niño y te suelta la frasecita y entonces te queda a ti un complejo. Cuando yo pienso de que cada uno es como es y se tiene que no solo aceptar, sino que habría que mirarse uno mismo antes de hablar. Yo creo que también esa gente habla muchísimo porque ven, cada uno miramos mucho lo malo que tenemos nosotros. Entonces es como ver la paja en el ojo ajeno también, de en plan de te lo suelto a ti porque no soy capaz yo de superar lo que yo tengo. Y esos temas me tocan mucho porque porque luego, por ejemplo, cuando tienes relaciones con alguna persona y tiene complejos, es complicado. Intentar ayudar a esa persona a quitarse ese complejo. Es muy Es difícil. Efectivamente. Y encima, yo pienso que además de eso, o sea, no es solo una frase que tú digas, sino que puede ir más allá de crearte un complejo. Y que muy seguramente esas parejas que tienen complejos, tú las ves y dices, pero ¿qué estás diciendo? Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué estás viendo? Eso no es real. Yo estoy viendo otra cosa. De hecho, tenía una compañera en la carrera que se definía como gordófoba ella misma y decía que si alguien venía a la consulta y estaba gordo, que no lo iba a atender. O sea, es que cómo entiende esas cosas, Que no tiene cómo sentido. Va en Por contra del ejemplo, principio sanitario de que tienes que atender cualquier problema de va en salud. contra de ser persona ya, yo creo, Sí. porque por ejemplo, increíble. aquí Potato nos está diciendo que a ella le han dicho que era muy bajita, que antes le importaba, pero ya está viendo que el problema es de la otra gente. Yo pienso que Pues cuando sí. te dicen ese comentario tienes que decir los perfumes vienen en frascos pequeños. Y los venenos también.
Así que ten cuidado. ¿Sabes? Entonces ya los calla la boca. Yo lo veo espectacular esa frase. Pero donde yo voy con este tipo de comentarios, por ejemplo, voy ahí un poquito más para allá. Los enanos de primero de eso, efectivamente, Rafilla, gracias por el Pues follow de sí. antes. Por ejemplo, voy ahí un poquito más allá. Esos comentarios que te dicen, uff, no te cabe el pantalón. Te estás engordando. ¿Qué pensáis? Yo pienso que muchas veces la gente lo hace sin pensar que te van a causar algún daño, ¿no? Simplemente están aceptados. Por ejemplo, que tu abuela te vea después de un tiempo y te diga, ay, qué guapa estás, que has adelgazado, o, ay, que has engordado un poquillo, hay que ver. Y tu abuela no lo hace pensando en hacerte daño, ¿no? Obviamente, pero simplemente está muy aceptado en en nuestra sociedad que estar delgado es bueno, que estar gordo es malo. Y bueno, al final esos comentarios, a ti sí que te pueden hacer mucho, mucho daño, irte calando poco a poco y, en fin. Y a lo mejor es un comentario que no te quiere hacer daño, pues ya es algo que te has dado cuenta que has engordado un poco, a lo mejor los pantalones ya te quedan un poquito más justos y tal, y que ya te venga el comentario de, ay, que estás engordando. Y es en plan de, ya, lo sé. Y te toca un poquito más dentro y ya te caes un poco y dices, bueno, ya no me gustan estos pantalones, me compro otros de otra talla, de mi talla actual, una talla más, y así que no vengan estos comentarios. Y Te vestís con joden un ropa poco. ancha, ¿no? Porque te digo de comentarios en vez de ropa justita, intentar o serlo, porque al final no se intenta ser sexy, ¿no? Yo pienso que la mujer, tío, es bonito que tenga curvas y me da rabia esos comentarios porque al final es cuestión de gusto, cada uno tiene su gusto, pero no tienes por qué imponer algo o un canon de belleza o lo que sea, porque al final todos podemos ser sexy y podemos, a la mujer teniendo curvas, es maravilloso, espectacular. Es que, ¿cómo puede...? A mí me cuesta asumir ese complejo que tienen las mujeres con... Hay que ver que me han dicho, o es que estoy gorda. Ya en plan, pero si tienes curvas, o sea, no sé por qué tiene ese complejo o por qué se tiene ese... Porque, claro, a ver, intuyo, si tú me puedes ayudar un poquito más, intuyo que de tanto decir eres gorda, al final sé lo que es, ¿no? En decirlo en un mal momento, de ver que el resto de la gente ve todas las cosas buenas que tiene y no ver los defectos, de ver tantos defectos, de empezar a obsesionarte con eso, puedes tener hasta problemas de alimentación porque es que crees que estás gordo, es que crees que no tienes un cuerpo bonito o tienes que dejar de comer para tener el cuerpo perfecto, o tienes que empezar a hacer un montón de deporte y empezar a perder grasa por un lado y a tener la forma que quieres. Y puede ser muy, muy ¿Que quieres dañino. o que quieren? Eso es importante. Tú lo quieres porque es lo que ves que crees que es lo bueno. No es lo que quieren los demás, porque a lo mejor los demás, los que te quieren, no te, no te están imponiendo eso. A lo mejor los anuncios sí, tú lo crees por la sociedad, pero quien realmente se lo está imponiendo eres tú mismo al pensar que es que esa es la perfección ya hasta donde tienes que llegar. Todo porque se tiene un concepto visual de estereotipo. Y al final te lo acaban imponiendo con frases o comentarios tontos. Yo pienso que es tan lamentable eso. Que tanto la ventana o lo que vemos a la primera vista, ¿no? La primera impresión, no se vean más adentro. Los sentimientos de una persona o cómo es o los valores que tiene. Parece muy lamentable eso. Eso pasa, tiene su explicación psicológica también, porque se ha visto que cuando una persona es guapa tú le atribuyes muchísimos atributos positivos más. Que es guapo lo dices, pues seguramente sea inteligente, seguramente sea carismático, seguramente tenga buenas notas, pero en cambio que cuando son personas que para ti, porque eso es algo subjetivo, son feas, le atribuyes también todo lo negativo, que un poco crees que van de la mano, que todas las cosas positivas van juntas y todas las negativas van juntas. Pero luego lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, con otro tipo de otras relaciones que he tenido, eh, es que luego le hice guapa o le hice algún piropo y no sé qué. Es como, anda ya, es que tú me miras como... Entonces ahí me cuesta gestionarlo porque es que decir, pero no te estás viendo. Y claro, la otra persona aún así se ve que está gorda. O se ve gorda. Bueno, a ver, eso puede ser
un poco de modestia de la persona o que ya estemos hablando de algo serio de verdad, que bueno, después hablaremos de ello, imagino, ¿no? De la imagen corporal distorsionada, ¿no? De la dismorfofobia, ¿no? Pero yo creo que en general en la mayoría de la gente un poco más de modestia, ¿no? No creo que todo el mundo esté sufriendo así algo serio. Digo yo, vaya, y espero, porque si no sería bastante grave, ¿eh? Pero yo creo Esperan que en mucha general las consulta, ¿no? chicas: "Ay, no me diga eso", no sé qué, ¿no? Digo yo. No sé, yo he visto gente con complejos físicos. No, sí, sí, Ya no solo tanto de decir estoy gorda, sino de otro tipo de complejos físicos. Y es como, uff, cada uno tiene su gusto. Y el gusto de otro, que si te gusta, pues que se calle la boca, o ha oído sordo y ya está, pero no crear ese tipo de complejo. Pero claro, también depende de cómo te pille ese día, ¿no? Te puede también. afectar más o menos. Entonces, estamos hablando de los problemas de alimentación que te puede causar este tipo de comentarios. ¿Qué tipo de problemas te pueden causar, Isma? Pues los más conocidos son la anorexia y la bulimia. Y ya que está aquí Geli y está también con todo el tema de tus prácticas, Sí. querría Bueno, un poco resumir qué es cada vale. uno. Bueno, pues la anorexia la podemos resumir un poco en que las pacientes, digo pacientes en femenino porque en su mayoría son mujeres, aunque también cada vez hay más hombres, pero en su mayoría siguen siendo mujeres. El caso es que restringen la alimentación hasta mínimo porque están obsesionadas con su cuerpo, quieren adelgazar de cualquier manera, hacen ejercicio a tope, usan laxantes, o vomitan, bueno, esto es más típico de la bulimia, ¿no? Pero pueden hacer cualquier tipo de conducta, ¿cómo se llama? Compensatoria, ¿no? Para adelgazar. Y luego la bulimia, normalmente no consiguen restringir tanto la alimentación y es más típica las conductas compensatorias en ella, es más típica por los vómitos, los laxantes y demás. Y bueno, muchas veces pensamos en una persona con bulimia y pensamos que tiene que estar delgada y muchas veces las personas con bulimia no están tan delgadas como las que tienen anorexia. Y tendemos a decir: "No, no, será mentira que tienes bulimia", y a lo mejor esta persona sí que la tiene, pero no está delgada por eso, porque no consigue compensar la pérdida calórica. Claro, La yo tengo una anorexia duda y y es, ¿qué diferencia hay entre anorexia y bulimia? Uf, pues esto va a depender a quién preguntes, la verdad. A mí, como me lo explicaron, em, lo distinguían por el hecho de los atracones. El hecho de que en la bulimia había la conducta de los atracones, que era tomar una cantidad exagerada de alimentos, mucho más de lo que tomarían normalmente en un periodo concreto, y bueno, que después puede llevar, pues, una conducta compensatoria o no. claro, esto viene un poco también por la diferencia de que en la anorexia, las personas que tienen anorexia son muy rígidas, consiguen hacer las dietas perfectas, las llevan a cabo incluso durante meses, durante años, muy obsesionadas con ello, y que las personas con bulimia no consiguen tanto llevarlas tan a rajatabla. Entonces, es como llega un momento en el que la ansiedad les puede, porque no pueden llevarla a cabo y de repente, necesitan comer, se pegan el atiborre de comida en ese momento, que es el atracón, y luego se sienten mal y tienen que o hacer muchísimo deporte, o vomitar, o usar laxantes, y y esa es la diferencia entre una y otra, y eso es lo que yo he visto en ellas. Complicado, ¿no? Es que yo pienso que todo esto viene por comentarios de gente y es como, uff, ólate. Porque me Hombre, dan además ganas de los de comentarios. empezar a repartir torta, pim, 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 a cada uno que suelte un comentario y se lo piense dos veces. Ya no solo comentarios, sino también las redes sociales. Por ejemplo, Twitter, hay un montón de comentarios al respecto que se mete con otras personas, pues ese anonimato, que es lo que hemos estado hablando antes. Y yo creo que también mucha gente tiene esos problemas, se podría decir, por culpa de eso, de Twitter, de compararse con esas personas, de decir, hostia, si esta persona está así,
y yo también lo estoy, buah, entonces lo mismo también tiene razón, o cosas así, de esas comparaciones por las redes sociales. Claro, al final yo pienso que las redes sociales, en vez de usarlo, también depende de la gente, ¿no? Y del formato de la red social, pero pienso que en vez de usarlo para apoyarse, lo usa más para decir este tipo de comentarios y meterse con la gente. No entiendo el por qué. No, nunca llegaré a comprender el por qué no se usa algo, esta herramienta, que es una pedazo de herramienta, me parece que es la cojonuda, para ayudarse y, por ejemplo, contar este tipo de historias o promocionar programas o, por ejemplo, este tema de la anorexia, de publicar una historia de que alguien haya sufrido anorexia o bulimia o lo que sea. Y a partir de ahí esa persona cuente su experiencia que la ha superado para que sirva de ejemplo. Como para gente que le pueda ayudar. En vez de hacer comentarios de es que estás gorda, es que se te ve, que se te marca X. Sí, Pero no pero yo solo creo los que comentarios. no es todos los comentarios. Eso. Estamos yo de acuerdo, sino que es Mm, otra gotita más en el vaso, que la persona ya tiene que tener una predisposición, de que busque el sí. perfeccionismo, de que tenga mucha obsesión con el cuerpo, de que tenga una insatisfacción corporal, de que la autoestima esté baja, de que no te veas ni con ninguna capacidad, ni con ninguna virtud, que es como es el conjunto de todas las cositas, que no es solo los comentarios que te digan, que es otra cosa más que se le suma y que ayuda a que termine desarrollándose este problema. Pero solo los comentarios, si tú eres una persona que te ves capaz y dices, pero si yo estoy perfecto, pues te entrarían por uno y te saldrían por otro. Claro, el tema es Ujú. la inseguridad de no sentirte valorado, ¿no? O que no te comuniquen ese tipo de cosas que comentábamos al principio, ¿no? De decir, qué guapa estás, qué bien te ves, no sé, comentarios bonitos. Entonces, a falta de eso, te causa una baja autoestima y a partir de ahí inseguridad y el desarrollo de este tipo de enfermedades, ¿no? Un poco todo. No solo que no te digan comentarios bonitos, no solo que te digan comentarios malos, sino que también tienes tú un gran poder de toda esta, puedes tener una predisposición genética, de tener esta personalidad que decíamos bastante obsesiva, eh, puedes pues tener muchos problemas con respecto a tu figura sin que nadie te diga nada, de que veas los complejos. Simplemente que todos estos comentarios repercuten más todavía en ti y ayudan a que se desarrollen los problemas. No lo son todos. Son parte, pero no son toda la causa del problema. Claro, y entonces, ahora es donde viene la parte de, si conozco a alguien que tiene esa enfermedad, por ejemplo, la anorexia, ¿cómo se puede detectar eso? ¿Cómo nosotros desde fuera podemos conseguir detectar que puede que haya un problema más allá? Pues en cuanto a la anorexia, por lo general, ves que la persona está muy delgada. También tiene características de que a lo mejor pues que son expertos en la comida, que dices tú, ¿cómo sabe tanto? Le dan todo el poder en la casa para cocinar, porque si no, no come absolutamente nada. De que tiene una dieta muy exigente y que la sigue muchísimo y la lleva hasta el extremo, pero ridículo, de que nunca puede comer nada fuera de esa dieta, que tarda mucho en comer, que separa comida del plato, o incluso si es una persona que vive todavía con su familia, de que le ponga un plato y se compare mucho con, pues a mi hermano la he echado menos. Eh, que eviten comidas familiares, que nieguen que tienen el trastorno. Un montón de conjuntos que te vas dando cuenta de que esa persona puede tener algún problema de anorexia. La bulimia sería diferente, porque la bulimia, aunque eviten también comidas familiares, aunque también intenten seguir dietas, son personas que a lo mejor cuando están con la familia, tú la ves que come normal, que incluso tiene un peso normal, eh, que no le nota el problema, entonces es muchísimo más difícil detectarla. Claro, o sea, al final, resumencito, eh, lo que se diferencia en la anorexia de la bulimia, a ver si me ha quedado claro, es que la anorexia cumple la dieta y la bulimia te da ese atracón y luego, como no puede evitarlo, es cuando procede a vomitar y tal. Por A ahí va. rasgos Pues sí, ¿no? generales, sí.
Y yo también añadiría que una persona anoréxica al principio de la enfermedad están muy enérgicas, muy que se comen el mundo, porque están bajando de peso, están haciendo su dieta, están haciendo un montón de ejercicio, están que se comen el mundo, ¿no? Pero luego, cuando empiezan a consumirse, porque se están consumiendo literalmente, pues al final empiezan a tener cansancio, tienen frío, tienen arritmias cardíacas, tienen amenorrea, se les va la regla, tienen problemas hormonales y eso, están consumidas, ¿no? Eso también es algo que puede ver muy claramente. Claro, ¿y qué tipo de tratamiento habría o qué habría que hacer en caso de detectar alguno de estos tipos de trastornos? Bueno, en la anorexia esto es más bien para los psicólogos, ¿no? Con la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y aparte, pues, obviamente, si el índice de masa corporal, que es lo que hay que tener muy en cuenta en estos casos, es peligrosamente bajo, menor de 13, o hay intentos de suicidio, porque estas pacientes, bueno, son muy frágiles mentalmente, suelen tener, pues, problemas depresivos y tal, pues hay que ingresarlas en las unidades y tal. Pero aparte de eso, pues tratar las arritmias, tratar las úlceras gastrointestinales que se le suelen producir y demás, básicamente. En la bulimia sí que hay un tratamiento médico, me parece que se usa la fluoxetina, que es un antidepresivo, pero en la anorexia, que yo sepa, no hay tratamiento médico como tal. El tema de pastillas es como, uff, entonces, ya te pregunto a ti, para evitar esas pastillas, ¿hay algo que se puede hacer? Es que la terapia psicológica es lo más efectivo. Hay muchísimos casos, o sea, hay investigación sobre ello. La terapia farmacológica no es que sustituya esta terapia psicológica, sino que la acompaña, va en conjunto. Y en temas, por ejemplo, de depresión se ha visto que pasado, no sé si era, que Gili me corrija, no sé si era 1 año o 2 de tratamiento, ya no es eficaz. No se puede mantener tantísimo tiempo en el tratamiento de la depresión. Entonces, es como lo principal es hacer un tratamiento psicológico, de ver todos los pensamientos que hay detrás, de hacer debates con la persona, de corregir las cosas que ella cree que son correctas, pero son en realidad esas obsesiones de no estoy bien y mi cuerpo está mal, la negativa a comer, trabajar también muchísimo de la mano en estos casos con nutricionistas, porque claro, un psicólogo no es un experto en nutrición. Hay también que saber qué necesita la persona para comer y tener el mínimo, porque es una persona que a lo mejor en anorexia ha dejado de comer absolutamente de todo. Entonces, si tú la pones a borrarse de comida, se va a sentir mal, le va a sentar mal también a su cuerpo, va a vomitar por el peso del estómago. Entonces hay que poquito a poco volver a restablecer una comida que sea normal, de que pueda nutrirla, de que tenga todas las calorías y todo lo que necesita durante el día. Son muchísimos procesos los que hay que hacer con estas personas. Y si, bueno, cosa que no suele ser, la enfermedad, el trastorno está en, en unos momentos iniciales, pues a lo mejor con simplemente que estén en un centro de día en el que hagan el desayuno, hagan la comida, es suficiente para que vayan reaprendiendo cómo tienen que ir haciendo la alimentación. Pero si ya llega a unos niveles hay una desnutrición muy grave, de la persona está en un suspiro de vida, es que puede llegar hasta el extremo contrario de que es que haya que hospitalizarla y haya que estar dándole alimentación vía intravenosa, porque es que si no, esa persona se te va a morir. Claro, entonces el primer paso sería detectarlo y luego ya ir a manos de un psicólogo, experto, un psiquiátrico, ¿sería? ¿Sería? Un psiquiatra, un psicólogo, yo creo que De hecho, hay depende centros que están de... especializados. Sí, aquí en Granada acaban de abrir el primer centro en toda Andalucía hace poco, que es también con hospitalización. Ah, eso es nuevo. Yo conocía Sí, el centro de día, que también sí, está en Granada. sí, Y de el hecho creo ICIM que es el único de Andalucía, de la zona de oriental. Granada, de Sí, Jaén, sí. pues han abierto ahora de hospitalización también. Yo que me extraña es que solo haya un centro. Me parece Sí. muy Bueno, fuerte. O sea, claro, bueno, tampoco tenemos las estadísticas de cuántos casos hay, ¿no? Pero me parece muy fuerte que solo haya un centro para todo Andalucía.
Es A decir, ver, la prevalencia de la anorexia está en torno al 0,6%, me parece, y la de la bulimia en torno al 1%. Que por cierto, se suele pensar que la anorexia es más frecuente y sin embargo la bulimia es más frecuente. Que oye, es bastante, es bastante. Y con respecto a esto quería decir que, bueno, el día 10 es el Día de la Salud Mental y que hoy se ha celebrado en muchas ciudades, se han hecho manifestaciones y demás, porque, bueno, se está pidiendo, pues, mucho presupuesto, porque falta presupuesto en salud mental, en falta falta que inviertan, ¿no? Porque lo que estamos hablando, hay muchísimos pacientes y faltan muchísimos profesionales y muchísimos medios. Y es un problema, la verdad. él es, por ejemplo, lo que dijo Heli el otro día de que tenía como una bata, ¿no? Para una semana. Sí, Y sí, un eso me pijama. parece lamentable. Un pijama de estos Mm, de entrega al quirófano. ujú. Eso me parece lamentable. O sea, que invierta en cosas que merecen la pena. No, que no. Pero bueno, ya ahí entramos en otro. Y yo tenía una pregunta. ¿El centro este de hospitalización que dices es público o privado? Es público. Vale, es que el que yo digo, el centro de día es privado, por ejemplo, Sí, y se sale muchísimo de sé cuál es. presupuesto para mucha gente. Ujú. Es que son 100 euros al día. Ya, Es una barbaridad. Es ya. que no todos los bolsillos pueden permitirse ese tipo de tratamiento. Creo que hay alguien que sufre de este tipo de trastorno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar con esta persona? Pues yo primero intentaría hablar con la persona, intentaría acercarme poco a poco porque a lo mejor se lo puede tomar a mal, ¿no? Oye, te veo un poco rara últimamente, ¿qué te pasa con esta dieta? No sé, ir tanteando el terreno, ¿no? Y si estamos hablando ya de alguien que ves mal, que ves que, bueno, estas personas también son expertas en ocultar su enfermedad, ¿no? En mentir y demás. Si tú estás viendo claramente este tipo de conductas, no sé, yo a lo mejor iría a hablar con la familia, si es que no lo saben, que, bueno, en general supongo que sí, pero si no tienen ni idea, si es una persona que vive sola o algo, yo a lo mejor iría a buscar ayuda a los familiares, amigos, no sé, buscar ayuda como sea, la verdad. Creo yo. No lo sé, tampoco soy experta en el tema. Claro, entonces, No son personas que lleguen a tratamiento por su propio pie, suelen ser los familiares los que le obligan a someterse a los tratamientos. yo, por ejemplo, Claro. a esa persona debería de acercarme a su entorno más que a esa persona a la hora de intentar hacer algo. Sí, porque probablemente yo creo que lo va a negar todo. Es que lo va a negar todo y lo mismo se enfada contigo, se puede poner agresivo a saber, ¿no? Eh, Deberíamos de dar provecho a esta red social, a las redes sociales que tenemos para decir, familiar, Facebook, Instagram, no sé qué, y contactar con la otra persona para ponerla en la situación que tú ves desde fuera, ¿no? Pues sí. Hombre, a lo mejor por redes, Bueno, utilizar las redes para encontrar a familiares, pero Claro, publicarlo en redes no, hombre, no. tampoco, porque Yo, a lo mejor la claro, persona se molesta. por privado, por privado. claro, por eso estaba diciendo de contactar con el familiar y enviar. No, no publico nunca. Sí. Luego. Que luego los Pero bueno, comentarios hablando quedan más de redes, complejos y hay más problemas. lo de Ana y Mía, lo conocéis, ¿no? Yo, por ejemplo, no conozco esa página y busco información, pero no sé. ¿Podéis contar un Yo poco? os digo que he caído en ese tipo de páginas, porque, bueno, yo he sido paciente, he tenido anorexia, he tenido bulimia y, bueno, he estado metida en ese tipo de páginas. Ese tipo de páginas, bueno, son de lo peor que puede haber por internet, la verdad. Básicamente son, en general, chicas que ponen fotos de chicas súper delgadas que son la inspiración a lo que tienes que aspirar, te dan consejos de dietas súper extremas, 500 calorías al día, la dieta de la manzana, solo comer 3 manzanas al día, cómo hacer ejercicio para quemar el máximo de calorías, todo súper así, es como un ciclo de retroalimentación de chicas anoréxicas una a otra, y yo creo que ahí va creciendo, llega a ser ya, paranoico todo. La verdad es que, bueno, creo que la mayoría de páginas de este estilo están cerradas,
pero sí que lo he visto en otras redes más actuales. La verdad, no sé si sabéis algo del tema. Yo, por ejemplo, un día mirando Twitter, no, ya hablo de hace años, he estado buscando a ver si encuentro el hilo y no lo encuentro, pero era un hilo de Twitter que una chica se hizo pasar por una chica que o tenía anorexia o bulimia, no lo recuerdo, para entrar en un grupo de esos y para publicar en las redes sociales, tapando obviamente todos datos personales o sensibles de las personas, pues enseñando lo que publicaba la gente y lo que se decía las personas entre ellas para apoyarse, incluso si no cumplías algo que te decían, te podían echar, según lo que leí. Y Echarte o fue insultarte, decirte: "Qué asco, que eres una cerda, que eres una gorda". Eres una gorda con 42 kilos, ¿no? O sea, que Nunca es suficiente por más que adelgaces, siempre hay un No, objetivo detrás. uf, me pero es que el parece. objetivo va bajando cada vez. Es Sí. que Yo que, por ejemplo, no tenía conciencia de que existía este tipo de páginas. Me parece muy turbio, ¿no? El hecho de que la propia enferma, que podría llamar, ¿no? Se, se, se apoyen o tachen a otra, ¿no? De que hay que ver que está sí, gorda. sí. Sí, sí, sí. Es lo que hacen, literalmente lo que hacen. Da Uf, bastante yuyu. Y alimentan más todos los problemas de la obsesión por el cuerpo, de la extrema delgadez. De hecho, yo me acuerdo que hace muchísimos años, cuando estaba la página, la primera, la de Ana y Mía, que yo sería adolescente, las fotos eran chicas que estaban en los huesos. Esquelética. Sí, Eh, esquelética. no, no tenían nada, era un esqueleto. Cuanto más hueso se sobresaliese, mejor te valoraban en esa página. Ujú. Yo he claro, llegado a ya. comer 500 calorías al día, siguiendo, dietas de esa página. He llegado a pesar 42 kilos con 18 años, más o menos. O sea, imaginaros. Wow. Y al principio supongo que te sentías, guau, puedes con todo. ¿Llegó algún Sí. momento en el que ya no? Después era sin energía, y bueno, lo peor es las secuelas, ¿no? Ahora mismo he tenido 15 caries a lo mejor, nada más que por las decalcificaciones en los dientes, por la falta de nutrientes, por por no comer en condiciones, ¿no? Porque ya me dirás tú qué dietas son comer 3 manzanas al día o cosas así, ¿sabes? Y al Sí. final esas secuelas ya son para toda la vida. Es una pena, la verdad. Y además que cada vez, este tipo de cosas llegan a niñas más pequeñas, cada vez estas enfermedades las estamos viendo en niñas más chicas, es que es penoso, la verdad. Como cada vez nos estamos exponiendo antes a las redes, a todo lo que la sociedad nos enseña que es bueno, en fin. Claro, yo pienso que al final vamos avanzando nosotros, avanza la tecnología, pero no avanza la educación, ¿no? Porque se debería de modificar la educación, hablar de ciertas cosas, por ejemplo, de sexualidad o de valores, o de quererse desde pequeño, ¿no? El Hoy comentar todo esto y hacer como clase de psicología o. Hoy estábamos hablándolo allí en la comunidad terapéutica, estábamos hablando con las psiquiatras que deberían poner una asignatura de educación afectiva, educación emocional en las escuelas, porque es que, aunque eso debería ser algo que aprendiéramos en casa, no se puede confiar que en casa lo aprendamos. Y más hoy en día que cada vez los padres pasan menos tiempo con los hijos, ya sea porque quieren o porque no pueden, ¿no? Por trabajo, por lo que sea. Pues Claro, tristemente, esa educación muchos niños no la reciben y al final desemboca en muchos problemas, muchas enfermedades y ya cosas peores que que suceden a diario, ¿no? Entonces, pues sí, sería interesante que se enseñara desde la escuela a saber querernos, a saber tratar a los demás, a saber, pues eso, manejarnos en la vida, ¿no? Más que nada. Toda la parte de la educación afectiva y demás sería parte de la educación sexual, porque claro, a un niño no le va a enseñar qué es el porno, pero sí le va a enseñar que tiene que respetar a la persona de al lado. Entonces, sí hay muchos debates abiertos entre los profesionales de si esto debe de ser una asignatura que se lleve a lo largo del curso, si deben de ser 10 charlas que te den a lo largo del curso o cómo se debería de dar.
y hay mucho debate, pero la verdad es que no están llegando a ninguna conclusión, porque no sé si tenéis contacto con colegios y con niños más pequeños, pero al final mucho se debate y poco se decide. Y con todo esto de que los padres tienen que firmar consentimientos, de que se le dé educación sexual a los hijos, qué educación le estás dando y demás, se han echado muchísimo para atrás estas propuestas, Mm. porque Es tienes que la pena, movilizar a muchísima gente. es la Sí, al pena. final están enseñando que respete a la persona que tienes al lado sentada, que haya comunicación, que son a lo mejor cosas muy, muy básicas y que no son dañinas para nadie. Claro, pero bueno, Mm. ya que estamos acabando, hemos visto las diferencias de anorexia, cómo tratarlo, cómo combatirlo y los tratamientos. ¿Cuál es el tip final que vamos a dar hoy? Que por cierto, no hemos hablado del test de la semana pasada. Efectivamente, ¿Habéis hablado con Sí. algún desconocido? ¿Habéis pedido la hora? ¿Habéis...? Yo, por Yo, ejemplo, vamos en orden, ¿qué os parece? va, venga, Yo, habla. yo, yo, Venga. por ejemplo, sí que he tratado de comunicar. Una cosa que me cuesta mucho son mis sentimientos a gente. O el hecho de hablar con personas cercanas y pedir permiso a algo. Otra cosa que tengo pendiente que me da mucha inseguridad y respeto es este tema que hemos dicho de hablar con un profesor para ver si quiere participar en este programa, porque es como inseguridad o miedo no lo quiero molestar, ¿sabes? Yo sé que tienen mucho trabajo, que están muy liados y que cada persona, estamos aquí, pero luego cada persona tiene su vida y tiene sus problemas, y es como no lo quiero molestar, miedo al rechazo, ¿no? Pero bueno, ahí va ese reto de decirle que sí y a ver si quiere participar. Tengo que estar para adelante todavía. Yo, por ejemplo, bueno, yo para ir a trabajar tengo que coger el bus tanto para ir como para volver, obviamente. Tengo que volver de alguna forma. No te va a quedar allí. Y exacto. Y bueno, y justamente trabajo en una zona que está llena de universidades. Y a la vuelta, a las 2:30, pues obviamente los universitarios se vuelven a casa, pues ya habrán acabado sus clases de la mañana. Y los buses es la misma frecuencia que durante toda la mañana, es decir, cada 15-30 minutos, pero no se cumple. Y lo que provoca es que los buses van llenos. Y una de esas veces había una chica delante mío que estaba comentando con otra chica de, joder, el bus va lleno. Yo me uní a la conversación, sin conocer a las chicas de nada, y que entre ellas tampoco se conocían, y yo me uní y acabé yendo hasta casa hablando con esas dos chicas. Así que bastante bien. Superbién. Pues yo esta semana no he sido con desconocidos como tal, pero he intentado hablar más con las psiquiatras del equipo y demás, o sea, preguntar dudas, soltarme un poco porque me cuesta mucho. A veces me callo dudas por miedo a, bueno, pues como hemos hablado antes, que parezcan tonterías o cosas así, ¿no? Y bueno, he estado hablando bastante, así que estoy orgullosa, la verdad. Claro, yo pienso que al final depende también de cómo sea la otra persona, porque en temas laborales, por ejemplo, lo que a mí me ha pasado en práctica es miedo a que la otra persona te quite el puesto, ¿no? Lo que veo en la otra persona a la hora de explicar cosas. Me da esa sensación de que no quieren, a veces, explicar las cosas, pero bueno, o te tachan de tonto de que lo deberías de saber. Y que Yo al lo final veo ni te lo delicado en ese explican. aspecto. Es que, He estado tanto en una parte como en la otra. Luego está una parte buena en la que me han dicho, por ejemplo, yo estuve 2 meses poniendo placas solares y me dijeron, pregunta todo lo que quieras, no te quedes con ninguna duda, porque tienes que ser autosuficiente. Tú tienes que poder trabajar solo sin necesitar un compañero y tal. Y Es súper lógico. bien Eso es esa el mejor parte, equipo. literal, pero es que a mí me cuesta entender el hecho de que no quieran formarte o ayudarte a esa formación, porque al final tanto si estás de práctica como si estás trabajando, estás en esa empresa y quieres ser útil y sacar beneficios, porque al final a los becarios y a los prácticos sacan beneficios. Por ejemplo, en mi caso, sí que cobraban mi trabajo como un tío más, Claro. pero luego a mí no me daban nada. Entonces era, en plan, explícame por lo menos lo que estás haciendo o cosas así. a Un mí, poco por ejemplo, complicado. esto me ha pasado de llegar a la primera empresa de becaria y que me diga, bueno, que hoy estaré aquí, te explico un poco, pero ponte a leerte este manual porque no tengo tiempo. Y yo, bueno, vale, me lo empiezo a leer y sirve para poco.
ya que si no te lo explican, no puedes hacer tu trabajo eficientemente. Claro. Y después se quejan de que han jotado un poco más o porque esto lo has hecho mal. Y es un poco de, bueno, no lo has explicado. Hago lo que puedo y si tampoco estás ahí para resolver mis dudas, ya que siempre he estado ocupado, en mi caso me pasó que estaba siempre ocupado y cada vez que le preguntaba algo, a lo mejor me respondía el día siguiente. Y yo, bueno, o me quedo parado o continúo y a ver qué sale. Y muchas veces intentaba hacer lo que podía, pero era bastante frustrante que al final están cobrando mi puesto de trabajo en pocas palabras porque era una persona más también y no aprendía. Es complicado, ¿no? Esos problemas de comunicación. Yo pienso que debería de ir en todos los valores, pero al final va en cada persona, ¿no? Debería de ser valor empresarial, por así decirlo, el querer transmitir y mejorar y formar a los nuevos, en vez de quedarte con lo antiguo. Pero eso ya es cuestión de esa persona que está antigua trabajando, ¿no? Sí, bueno, y de que la empresa enseñe, porque mucho que piden los trabajos en equipo, pero no nos enseñan a trabajar realmente en equipo. Entonces, no podemos hacer algo que no nos están enseñando. Típico bucle de necesito experiencia, no tengo trabajo. Ya ves. Sí. Es O complicado. la Bueno, experiencia pues que has tenido es bastante nula, ya que no te la han enseñado correctamente. Así ¿Verdad? que yo os propongo un nuevo ejercicio para la semana que viene. A ver qué os parece, si lo podemos llevar a cabo, ¿vale? A ver, Lo que tenéis que hacer es un día, el que queráis, y apuntando, por favor. Coged un papel y un boli y pensad en 3 personas que admiréis, que sean importantes en vuestras vidas. Puede ser alguien que conozcáis, un familiar, un amigo, o puede ser, yo qué sé, vuestro ídolo, ya sea de la infancia, de ahora, un cantante, un actor, quien sea. Tienen que ser 3 personas que admiréis y os parezcan importantes. Y os voy a pedir, por favor, que escribáis todas las cualidades y cosas buenas que le veis a esa persona, ¿vale? Y cuando las hayáis apuntado todas, intentéis un poco ver si vosotros también compartís alguna de esas cualidades con esas personas. Y si no las tenéis, ¿cómo podéis llegar a ellas? interesante. ¿Qué os parece? A mí me parece súper interesante. Me La parece verdad, sí. difícil, ¿eh? Difícil, No he pero dicho que fuese interesante, ¿verdad? fácil. Es Una tarea complicado. que os dé un poco de reto. Es complicado, Vale, sí. vale. Entonces, apuntad cualidades de otra persona, ve si la De tenemos. 3 personas que admiréis. Vale. De 3 personas. Poned todas sus cualidades y si, claro, si tenemos. Vale. No va a pasar, pero si tenemos todas, Si tenéis todas, Joder, eres un máquina. maravilloso. Son cosas que admiras, son cosas que te gustan de las otras personas, pues valórala también en ti porque tú también las tienes. Y si no las tienes, pues, ¿cómo puedes llegar hasta ellas? un problema mío, por ejemplo, siempre que veo a, por ejemplo, a Ibai o gente así que comunica muy bien y no se corte. Pues, también un poco eso es lo que estoy haciendo ya, la solución, ¿no? El hecho de transmitir en Twitch, hacer este programa, hacer streaming como hace Geri también. También nos ponemos a eso, al no estar callado y al intentar tener una conversación fluida y no quedarte colgado ni cortado ni... Sí soy, Sí. ¿no? Y eso Una con solo cara lo de puedes sí soy. conseguir intentándolo una y otra y otra y otra vez. Bueno, pues vamos al reto, ¿no? Vamos a ello. Y nada, pues por mi parte que muchísimas gracias por dejarme a mí este tiempo puesto y participar en este ratito. A ti por invitar. Nada. Hasta el próximo programa. Adiós. Nos vemos. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.